Bien, ahora estamos con un problema donde se combina la presión hidrostática y la ecuación de Poiseuille, es decir, un fluido viscoso a través de un tubo horizontal. El problema dice, una aguja de 4 centímetros de longitud y radio de 0.3 milímetros se usa para una transfusión de sangre. La diferencia de presión en la aguja se logra elevando la bolsa de sangre 1.2 metros encima del brazo del paciente. La presión sanguínea en la vena es de 7 centímetros de mercurio. ¿Cuál es la rapidez de flujo de la sangre por la aguja? ¿Cuánto tardará en inyectarse al paciente 0.5 litros de sangre? La viscosidad de la sangre es de 4 por 10 a la menos 3 pascales y su densidad es de 1050 kilogramos sobre metro cúbico. Ok, aquí está un esquema, está la persona sentada o acostada que va a sufrir la transfusión de sangre. La bolsa que contiene la sangre está a 1.2 metros arriba del brazo del paciente. Entonces, esta altura genera una presión hidrostática en la sangre que se encuentra en la parte casi justo a la entrada de la vena. Pero antes de la entrada de la vena hay una aguja. Entonces, al pasar el caudal a través de la aguja va a perder presión debido a la viscosidad. Por lo tanto, la presión hidrostática sumada con la pérdida de presión en este punto debe de ser mayor o al menos igual a la presión en el brazo del paciente en el interior de la vena. Nos dice que esa presión es de 7 centímetros de mercurio. Entonces vamos a calcular una presión hidrostática, le restamos la presión en la vena y eso me va a dar la diferencia de presión que va a existir, que va a hacer que fluya la sangre por el ducto horizontal, que en este caso es la aguja. Entonces esta diferencia de presión sería presión 1 menos presión 2. Es la presión hidrostática que genera la altura de la sangre por encima del brazo del paciente, menos la presión 2, que sería precisamente, aquí no son 7 centímetros, son 7.0 centímetros de mercurio. La altura está a 1.2 metros y la densidad de la sangre es de 1050 kilogramos por metro cúbico. Entonces vamos a sustituir para calcular precisamente esa diferencia de presión con la densidad de 1050 kilogramos sobre metro cúbico de la sangre por 9.8 metros sobre el segundo cuadrado, el valor de la gravedad, por la altura de 1.2 metros. Y le restamos los 7 centímetros de mercurio. 7 centímetros de mercurio. Aquí el problema viene que no son unidades concordantes, entonces hay que convertir estos 7 centímetros de mercurio. Debemos de recordar que 76 centímetros de mercurio, precisamente, es la presión atmosférica a nivel del mar. Y entonces vamos a aplicar aquí el factor unitario. Esto es 1.013 por 10 a la 5 pascales. Ese es el factor de conversión. 76 centímetros de mercurio equivalen a 1.013. Si multiplicamos y hacemos la resta, va a ser 1050, que multiplica a 9.8. que multiplica a 1.2. Esto precisamente va a dar unidades de pascales. Le vamos a restar los 7 dividido entre 76 por 1.013 exponente 5. Eso nos da un resultado de 3000, prácticamente 3018 pascales. Esa es la diferencia de presión entre la presión hidrostática y la presión en la vena. Entonces eso va a generar precisamente que la sangre entre en la vena. Ya vamos a sustituir aquí los datos. Entonces el caudal que se requiere o que va a entrar va a estar dado por ti. El radio, aquí me dice que el radio es de 0.3 milímetros. Yo lo voy a manejar en centímetros y la longitud en centímetros y el caudal va a estar dado en centímetros cúbicos por segundo. Entonces el radio de 0.3 milímetros sería 0.03 centímetros elevados a la cuarta potencia. La diferencia de presión de 3018 pascales dividido entre 8 veces la viscosidad. Y la viscosidad de la sangre quedamos que iba a ser de 4 por 10 a la menos 3 pascales. 4 por 10 a la menos 3 pascales. Y luego se va a dividir entre la longitud de la aguja, que son 4 centímetros. Entonces, si observamos, pascales se van a ir. Pero estos son pascales segundo. Son las unidades de la viscosidad. Los pascales y pascales
se eliminan. Centímetros cuartos sobre centímetro me va a dar centímetros cúbicos sobre segundo. Entonces, ese va a ser el caudal. O mililitros por segundo. Entonces, multiplicamos 3018 por 0.03 elevado a la cuarta potencia por pi entre, abrimos un paréntesis, 8 por 4 exponente menos 3, que es por 10 a la menos 3, por 4, que es la longitud de la aguja. Y eso da 0.059999. Prácticamente el caudal es 0.06 centímetros cúbicos sobre segundo. Eso lo podemos pasar a litros por minuto o lo multiplicamos por 60. Si lo multiplicamos por 60, significa que 60 segundos es un minuto. Entonces 60 por 0.06 me va a dar prácticamente 3.6 centímetros cúbicos sobre minuto. Como sabemos que el caudal está dado por el volumen entre el tiempo, si despejamos el tiempo se va a convertir en volumen entre caudal. El volumen ya lo conocemos que son medio litro, o sea 500 centímetros cúbicos. Entonces el tiempo estaría dado por 500 centímetros cúbicos entre el caudal de 3.6 centímetros cúbicos sobre minuto. Por la ley de la herradura, los centímetros cúbicos se van a eliminar porque es como si estuviera dividido entre 1, ¿de acuerdo? 1 por centímetro cúbico y centímetro cúbico al numerador sobre minuto, que va a pasar al numerador. Entonces 500 entre 3.6 nos va a dar un resultado de 138.9, que igual a 138.89 minutos. Si lo quisiéramos en horas, vamos a restarle 120, que es equivalente a 2 horas. Entonces esto es lo mismo que 2 horas, 18 minutos, y el punto 888 lo multiplicamos por 60 y esto sería 53 segundos. Aproximadamente el tiempo que requeriría esa unidad de 500 mililitros de sangre en entrar en el flujo sanguíneo del paciente. Aunque hay que entender que conforme va disminuyendo el nivel, esta altura va a ir disminuyendo y la presión disminuye, entonces automáticamente el caudal va a disminuir también. El caudal no sería constante, aquí estamos considerando como si fuera el mismo caudal. Bueno, este problema ahí termina.